Líder es aquel que mantiene la esperanza. Un líder desarrolla a otros líderes. Un líder construye. Un líder despierta. Se despierta y despierta a otros. Tú despierta. Hola, soy Noemí Gómez, apasionada del liderazgo y del crecimiento de las personas. Despierta Líder es un podcast sobre liderazgo. ¿Cuáles son las cualidades de un buen líder? Visión, valores, seguridad, empatía, conocimiento, capacidad para transformar y, lo más importante, una mentalidad orientada al valor, al propósito, a la estrategia y al bienestar. Te invito a Despierta Líder, un podcast para los que realmente creen que tienen liderazgo y para los que han decidido desarrollarlo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Despierta Líder. Estoy emocionadísima porque este es el primer capítulo de un podcast que tiene 3 propósitos fundamentales. El primero es entender mejor el liderazgo y cómo podemos nosotros convertirnos en líderes. Segundo, es tratar sobre emociones, mentalidad de crecimiento y todo lo que tenemos que instalar en la mente de un líder para que sea mejor líder. Y por último, ¿cuáles son las prácticas de liderazgo que funcionan en las organizaciones y en la vida personal? También estoy muy contenta porque en este primer capítulo tengo un invitado muy especial al cual admiro muchísimo y espero contar con su presencia no una, sino varias ocasiones. Él es Juan Pablo Pérez Solórzano, es egresado de la carrera de Derecho del ITESO con maestría en Filosofía también por parte del ITESO. Desde el 2008 ha hecho estudios en antropología evolutiva y neurociencias, dedicado desde hace más de 10 años a desarrollar programas de capacitación y estrategias de gestión del aprendizaje, con enfoque en neuroantropología para instituciones educativas y empresas. Bueno, vamos a iniciar nuestro primer capítulo, primer podcast, con el tema Liderar en situaciones de ansiedad. Como ya se los presenté y admiro muchísimo a nuestro invitado, Juan Pablo, bienvenido. ¿Qué tal, Noemí? ¿Cómo estás? Yo encantado de compartir contigo y con el enorme público que vas a tener esta experiencia que es aprender más sobre liderazgo y aprender también a vivir mejor para poder ser líderes y poder ser cada vez mejores líderes. Muchísimas gracias por invitarme. No, al contrario, no va a ser la primera, van a ser varias las ocasiones que vamos a contar contigo, ¿verdad? Yo encantado, sí. Bueno, para eso vamos empezando con el tema. Vamos a entender primero, ¿te parece qué es ansiedad y cómo se origina? Y más en estos tiempos. Bueno, estamos en el contexto de la pandemia, COVID-19, transmitiendo aquí desde un 27 de marzo de 2020. Y de pronto el mundo cambió demasiado. Las personas se notan ansiosas, ciertamente, y esa ansiedad, un tema oportuno para tratar aquí. De pronto, el hecho de tener que romper la rutina y las actividades que le daban estructura a nuestra vida, pues ya nos hace sentir en una zona de inseguridad. Sentimos que no estamos pisando terreno firme, que caminamos entre niebla, porque hoy el futuro se ve menos claro que nunca. Todavía cuando empezaba el año, cuando estábamos en los primeros días de enero de 2020, podíamos imaginarnos cómo iba a ser el resto del año, cómo iba a ser el año siguiente, el 2021, pero hoy ya no nos podemos imaginar nada. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tanta ansiedad en un contexto como este? Pues porque hemos dejado de ver con claridad qué es lo que viene. Y caminar a ciegas nos produce exactamente el mismo miedo que de niños era el miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque cuando no sabemos qué hay ahí, entonces nuestro cerebro se pone en estado de alerta porque quizá haya algo peligroso, algo dañino, algo destructivo. Entonces, hoy parte de esta ansiedad que nos toca vivir es precisamente la experiencia de caminar a ciegas. Regresamos al miedo de la infancia de encontrarnos solos en la oscuridad. Y aunque en realidad no estamos solos, y aunque en realidad no es oscuridad el fenómeno, sí una situación de contingencia como lo es esto de la epidemia, nos hace perder claridad en lo que nosotros podemos ver hacia el futuro. Imagínate, Noemí, las empresas hicieron al cierre del año pasado su planeación estratégica, ¿cierto? Es correcto. ¿Qué es de esas planeaciones estratégicas? No, totalmente. Están destruidas, están acabadas, sí. Se acabó ya. O sea, todo lo que planificamos es otro escenario. Todo lo que planificamos al cierre de 2019 para actuar en el 2020 está acabado.
Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Reunirnos y hacer una nueva planeación estratégica? Claro que no. Ahorita ni siquiera podemos planear con claridad y con profundidad porque no tenemos idea de cómo va a ser el mundo. Ya no te digo en un año, ya no te digo en 6 meses. No sabemos cómo va a ser el mundo en una semana. Es correcto. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ansiedad y la relación tan estrecha que hay entre ansiedad e incertidumbre. Cuando estamos hablando de esa ansiedad y esa incertidumbre, ¿qué pasa con el líder? ¿Cómo impacta esa ansiedad en el liderazgo? Pues es importantísimo porque así como reacciona el líder, así van a tender a reaccionar los demás. Uh-huh. Si el líder se ve preocupado, los demás se preocupan. Si el líder se pone nervioso, los demás se ponen nerviosos. Si el líder se pone irascible, todos están irascibles. Como lo dijiste en mi presentación, a mí los temas que me apasionan tienen que ver mucho con la evolución. Y en las conversaciones que hemos tenido, pues tú sabes que me gusta mucho hablar de changos, de chimpancés, de gorilas, de bonobos, de babuinos, etc. Y hay algo interesante en cómo se organizan los primates. Y digo que esto es importante y lo debemos tomar en cuenta porque nuestro cerebro emocional es muy, pero muy semejante al cerebro emocional de los primates. Y hay primates, sobre todo los más grandes como gorilas y orangutanes, que tienden a reaccionar en imitación a su líder. Y sus cerebros están programados para ello. Y resulta que hay algunas redes en nuestro cerebro que funcionan exactamente así. Estamos programados para reaccionar como reaccionan aquellas personas a las que les concedemos autoridad emocional. ¿Qué es autoridad emocional? Pues es básicamente la confianza y la admiración que tú le tienes a las personas que admiras, a las personas que sigues, a las personas que imitas. Cuando éramos niños, pues nuestra autoridad emocional suprema eran nuestros padres. Ellos marcaban la pauta de nuestras emociones y nos podríamos alegrar cuando los veíamos alegres y nos podíamos mortificar muchísimo cuando los veíamos molestos o enfadados. Pero después de que nos separamos de esa autoridad emocional, vamos por la vida buscando otras. Y el liderazgo tiene mucho de eso, Noemí. El líder tiene la responsabilidad de que cada una de sus reacciones se va a multiplicar en aquellos que le siguen. Entonces, el líder es el que tiene que asumir la mayor responsabilidad sobre cómo reaccionar en un contexto de crisis. Y eso me recuerda a situaciones, o sea, tú ves a los soldados, incluso han premiado, dan medallas porque ayudan a su equipo, arriesgan su vida, esos líderes les llamaremos héroes, que sin importar las condiciones o de recibir otra bala o exponer su vida por los demás, por su equipo de trabajo, y dices, a ver, ¿qué es lo que hace diferente a esos líderes, de los líderes de las organizaciones? Y te das cuenta que probablemente es un sentido, una emoción más profundo que solamente admirar a las personas que trabajan salvando vidas, sino que también son personas que crean una profunda emoción de confianza y cooperación, porque estamos en este entorno donde ahorita este líder que está generando la paz y la tranquilidad a su equipo, como tú lo comentas, esa ansiedad que también puede afectar a su personalidad, esas emociones. ¿Qué tendría que hacer un líder cuando hay miedo y hay ansiedad en su gente? ¿Cómo reaccionar? Aunque no estamos ahorita bajo guerra y bajo zona crítica, como lo hacen en la milicia, pero sí estamos en una situación que es otro contexto, que saca la impaciencia, saca ahora sí que lo menos agradable de cada una de las personas, y más cuando estás encerrado con tu familia, ¿no? O que te prohíben no te prohíben, tienes que limitarte a la libertad que estabas acostumbrado. Sí, totalmente. Bueno, regreso con lo que planteé al principio sobre el miedo a la oscuridad. Como no sabemos qué va a pasar y consideramos la situación actual amenazante, entonces nuestros mecanismos defensivos, nuestro estado de alerta sube y con eso la predisposición a nuestras reacciones agresivas.
también es cierto que así como reaccionan los líderes, van a reaccionar los que le siguen. Ok, ¿qué hacemos con estos dos fenómenos? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un líder? Lo primero tiene que empezar por regular su propia emoción. Y ojo, a veces se utiliza mal la palabra de control emocional. No, en realidad tus emociones no las controlas, ¿eh? Las emociones no se controlan, son marcadores biológicos que funcionan a través de mecanismos muy inconscientes. Y lo que nosotros percibimos conscientemente es solo el resultado final del proceso de las emociones como tal en el cerebro. Entonces, tú no controlas tus emociones, pero sí las puedes regular. Okay. Las emociones son fluctuaciones. Cuando nosotros experimentamos una emoción asociada al estrés o a la ansiedad, te voy a decir algo, el cerebro se cansa de estresarse. Entonces, cuando algo te estresa, seguramente recordarás que tu capacidad para estresarte también tiene un límite y que después llegas a un punto de agotamiento en el estrés, te relajas, te distraes y recargas fuerzas, o sea, te preparas para después volver a estresarte otra vez. Y en esa fluctuación estamos rebotando entre emociones de ira, de desánimo, de tristeza. No sé si has notado, Noemí, que hoy la gente se pelea un poco más de lo normal. Sí, estamos más sensibles, estamos sensibles, muy irritables, no aguantamos ni que nos digan, ni nos aguantamos nosotros mismos. Uh-huh. Sí, por lo que te digo del estado de alerta. Entonces, liderazgo en una situación así primero es regular tus propias emociones. Pero de nada sirve que digamos, hey, regula tus propias emociones, si no te explico cómo se hace eso. ¿Sí? Okay, sí. Bien, primero, aunque suene paradójico, lo primero que tienes que hacer para regular tus emociones, lo primero es permitirlas. Déjate sentir lo que te toca sentir. Okay. Nada más que aquí es importante reconocer conscientemente en qué situación emocional estás. Entonces, si ahorita me toca estar enfurecido, frustrado o hasta cierto punto asustado por la situación, me permito estar así. Pero lo que no me permito es impactar negativamente en otros con esta emoción. Okay. Por lo tanto, la primera cuarentena que tenemos que asumir es la del estado emocional, ¿sí? Si no estoy en un buen momento emocional, entonces eso que te tengo que decir, voy a tratar de decírtelo después, ¿sí? Y por ahí empezamos. En realidad las emociones se recrudecen cuando las reprimes. Por lo tanto, tenemos que encontrar nuestros momentos de catarsis y para eso podemos tener aliados. Las personas de más confianza son tus personas de más confianza y son tus mejores amigos porque con estas personas puedes externar tu estado emocional sin tenerlo que reprimir, ¿sí? Y si estoy que me lleva la tormenta, pues así estoy y te lo comunico y te lo comparto y ya. Y así nos encontramos en el primer componente o el primer momento de la regulación. Pues sí, déjate sentir lo que te toca sentir. Date cuenta de lo que sientes. Ponle nombre. Y trata de tener una reacción acorde a lo que sientes. Si ando molesto y en mi molestia puedo tender a ser un poquito más agresivo, pues darle un golpe a la mesa, ahí donde no asusto a nadie, es una buena opción. Pero no siempre estás en el contexto para hacer esta regulación. A veces estás rodeado de personas y vas a tener que reaccionar a como dé lugar. ¿Y qué hacemos ahí? Pues entonces le damos cabida a lo segundo, que se llama silencio. Silencio. El silencio no es reprimir las emociones. No es aguantarte las ganas de romper un plato y un cenicero. No, silencio no es eso. Silencio es... Y esta es una invitación para todos los que están escuchando. Cuando se encuentren en una situación emocional complicada, rétate a una cosa. A ver si puedes, no es fácil. No es tan fácil, pero lo tienes que intentar. Rétate a no pensar nada en un minuto.
Un minuto de silencio. ¿Ya ves cómo guardamos minutos de silencio cuando conmemoramos a alguien que se murió? Uh-huh. Y cuando vas al estadio y antes de que empiece el partido te dicen: guardaremos un minuto de silencio a la memoria de don Furtelugio Godínez, fundador de los fundadores de los que fundaron el club. Ok, es un ejemplo, ¿no? Entonces, pues guárdate un minuto de silencio cuando estés en una situación emocional complicada. ¿Por qué? Porque, mira, el cerebro humano es algo muy complejo, muy complejo. En realidad que entendemos una parte, cada vez más. Las neurociencias, a decir de Ray Kurzweil, las neurociencias duplican su conocimiento cada año y aún así es solo una parte de lo que conocemos sobre el cerebro. Y Daniel Kahneman, que es un gran neurocientífico y psicólogo cognitivo, divide las redes de nuestro cerebro en 2 sistemas. El sistema 1 tiene que ver con nuestras funciones más primitivas y tiene que ver también con nuestras reacciones emocionales más inmediatas. Y el sistema 2 es un cerebro pensante que piensa más lento, que piensa sin tanto prejuicio, que es capaz de cuestionarse a sí mismo y sobre todo puede ver hacia el futuro. No solo está clavado en reaccionar a lo inmediato. Entonces, primero separemos. Sistema 1, que es como un cerebro de chimpancé, un cerebro primitivo, que reacciona emocionalmente, que grita, que se arranca los pelos y que trata de hacer estresar a alguien siempre. Sistema 2 es un cerebro que puede pensar a un ritmo distinto. Sobre todo el sistema 2, pues, se despliega en el funcionamiento de la corteza cerebral y los lóbulos frontales. Ahí podemos ser más reflexivos, ver no solo por nuestros intereses, sino también por los demás y cuidar nuestras prioridades a futuro. La cosa es que siempre vamos a reaccionar primero con el sistema 1. Entonces, si tú experimentas una emoción negativa y reaccionas inmediatamente a esta, estás acelerando el sistema 1 y literal te vas a convertir en un chango que no tiene mucho control sobre lo que siente, sobre lo que dice, mucho menos sobre lo que piensa. Necesitas un minuto de silencio, como estoy proponiendo, para permitir que entre en línea el sistema 2. Y así te puedas dar cuenta de que muchas de tus percepciones, sensaciones y creencias asociadas al estrés que sientes están equivocadas. Y que eso que tú piensas hacer como parte de tu impulso y tu reacción emocional, en realidad no te conviene hacerlo. El sistema 2 se da cuenta de eso. Se da cuenta de que no te conviene gritar, reaccionar, pronunciar el insulto o buscarte el pleito que tu sistema 1 está maquinando. Entonces, esos son los 2 primeros componentes de la autorregulación emocional, Noemí. Primero, permítete sentir lo que te toca sentir, reconoce lo que sientes. Trata de encontrar un momento de catarsis. Elige un cenicero barato que sí se pueda romper y asegúrate que al romperlo no asustes a nadie. Okay. ¿Sí? Y si no puedes hacer eso porque estás entre personas y no te puedes aislar para tener tu cuarentena emocional, entonces guárdate un minuto de no hacer nada, no decir nada y no pensar nada. Deja que llegue tu sistema 2 a poner un poquito de más orden. Eso ya es regulación emocional. Y eso es lo primero que tiene que hacer un líder en una situación de crisis. Ok, entonces es así como uno resuelve la ansiedad y cómo el líder te puede acompañar también a dar estos consejos a resolver esa ansiedad. Pues también está el tema de la imitación. O sea, si el líder es una persona a la que yo le he concedido autoridad emocional, entonces muchas de sus reacciones emocionales yo las voy a replicar. Y si yo veo tranquilo a mi líder, entonces eso me va a ayudar mucho a tranquilizarme yo, sin lugar a dudas. Líder, en unos segundos volvemos a este tema tan interesante. ¿Te gustaría tener más herramientas y seguir aprendiendo? Te invito a leer mi libro Entre tiburones y millennials y a que te pongas en contacto conmigo en www.noemigo.com o por correo contacto@noemigo.com. También para más contenido sígueme en mis redes, Facebook Noemigo MX, en Instagram Noemigo_coaching y en Twitter Noemigo_coach. ¿Listos? ¡Volvemos!
Sí, y es cierto, el modelaje es la mejor manera de aprender rápidamente. Yo sé que estamos viviendo una situación, un contexto donde la economía puede venirse más difícil, donde incluso la situación de salud también, los recursos escasean y todas esas fuerzas que como que están en contra de nuestro éxito ahorita, no las podemos controlar, definitivamente no las podemos controlar, pero sí lo que podemos controlar dentro de las organizaciones es el liderazgo que tiene cada una de las organizaciones. Es el líder, aquí es en el momento donde el líder tiene que poner la pauta. Tú empresaria, o tú eres el ejecutivo, el líder de un equipo y tu jefe y líder no está actuando de la mejor manera, que ahorita estás escuchando estos consejos, pues es por algo estás escuchando el podcast, para que tú seas el quien ponga el ejemplo, ¿no? Y el líder que elige bajo esta situación donde no puedes controlar los factores externos, eliges poner la seguridad y la tranquilidad y dar paz a la vida de las personas antes que, o sea, los pones en primer plano antes que las utilidades, que la economía, que la organización. Bueno, eso es un ejemplo de que el líder está sacrificando su comodidad, su rentabilidad, su posicionamiento que tenía, sus ventas, vamos viendo cómo puedo asegurar la tranquilidad y el bienestar de mi equipo de trabajo. O sea, ellos están en primer plano antes que la comodidad que yo venía disfrutando de tantas utilidades en el negocio. Un líder que se preocupa primero por su equipo de trabajo, creo que también es como ejemplo el generar confianza y el generar que ellos se sientan seguros, y es cuando ocurren las cosas extraordinarias. ¿Cómo ves? Pues fíjate que dijiste algo muy importante que tiene que ver con el sacrificio. En una cultura de colaboración en la que todos tenemos que ayudarnos para, ya no hablemos de cumplir los objetivos, sino para salir bien librados de una situación difícil. En una cultura de colaboración, cada uno ha de mostrarse dispuesto a sacrificar algo de sí por el bien de los demás. Y si en nuestra biología de comportamientos tendemos a imitar a las personas a las que les hemos concedido cierta autoridad emocional, entonces el primero que tiene que hacer eso es también el líder. Y ese es el segundo momento clave. Es decir, vamos a buscar la solución. Todos tenemos que poner algo. Todos tenemos que sacrificar algo por el bien de los demás. Y el primero en hacerlo, ¿quién tiene que ser? El líder. Es el que tiene que poner el ejemplo, ¿sí? Entonces, yo lo que ofrezco, la ruta que propongo es esta, y lo que ofrezco para que esto se cumpla está aquí, está en la mesa. Uh-huh. Fíjate que yo relaciono mucho esta crisis con el miedo a la oscuridad. Es la tercera vez que lo digo, pero quiero retomarlo porque es importante para lo que quiero plantear. Dime, imagínate, Noemí, en una situación en la que tú eres niña. Eres una niña pequeña que se asusta en la oscuridad. Pero hay una situación en la que estás en una habitación oscura y no tienes miedo. ¿Qué situación es esa? Una situación oscura que no tengo miedo. Eres niña, estás en una habitación oscura y no tienes miedo. ¿Por qué? Porque hay alguien más contigo. Es que me hiciste regresar realmente me llevaste a ese momento y dije, es que sí me daba miedo la oscuridad, pero no concebía estar tranquila con la oscuridad, a menos de que alguien me protegiera. Qué interesante. El tema es la soledad. Es decir, la oscuridad, o sea, la incertidumbre nos es más llevadera cuando dejamos de sentirnos solos. Es correcto. Y en este contexto sucede exactamente igual. Entonces, el líder se tiene que asegurar de que su gente no se sienta sola. Primero porque yo soy el primero en ponerme al servicio de ustedes, ¿sí? Correcto. Y segundo, porque mi reto como líder es provocar que todos ayuden a todos. Cuando eres parte de una comunidad unida y cuando sabes que si te tambaleas, tu gente, tus compañeros no te van a dejar caer y que es el líder el primero que no te va a dejar caer, entonces la ansiedad se reduce muchísimo. Y esta era la única manera
en sobrellevar algo que tú mencionaste ahorita que compartiste el contexto de los soldados, cuando están en batalla y cuando lo único que les tranquilizaba era saber que sus líderes eran personas que estaban dispuestas a dar la vida por ellos. Ujú. Pues fíjate que en el contexto difícil, infernal de una guerra, es la única manera. Es la única manera de estar ahí y tener atención, concentración y la tranquilidad para operar todo lo que se tiene que operar. Porque no estoy solo. Y porque estoy rodeado de personas que darían la vida por mí. Si logras construir eso, y es el gran reto de los líderes en esta época, si logras construir eso entre tu gente, entonces el miedo a la oscuridad se diluye. No digo que con eso se solucione todo, porque vamos a caminar a oscuras y vamos a caer en agujeros pues que no podemos ver. Y nos van a aparecer por ahí depredadores que tampoco pudimos ver. Es decir, sí, vienen cosas difíciles, pero no estoy muerto de miedo ni estoy asustado. ¿Sabes por qué? Porque estoy rodeado de un equipo de personas, estoy rodeado por un grupo maravilloso de compañeros que están dispuestos a sacrificar mucho por mí. Y mientras yo pueda sacrificar algo por alguien, lo voy a hacer. Y también me siento tranquilo porque me dirige un líder que también está dispuesto a sacrificar algo por todos los demás. Es correcto. Y ahorita se me viene a la mente como la analogía de también de un líder. Si nosotros pensamos como papás y como un papá que da la vida por sus hijos, un papá que busca la educación a sus hijos, que busca darles las mejores oportunidades, que busca también aplicar disciplina cuando se debe de aplicar, que buscas también y apoyas que cometan errores y que aprendan de sus errores. Se me viene no nomás en la mente de un líder como militar que da la vida por sus compañeros en batalla, sino que también un líder que es un papá. Si lo llevamos a las empresas y a las organizaciones donde un líder se preocupa por darle las oportunidades a su equipo de trabajo, porque enriquezcan las fallas y aprendan de esas fallas para que generen aprendizaje, disciplina cuando debe de ejercerla a su equipo, da seguridad y los talentos y las habilidades de su equipo de trabajo hace que florezcan. Entonces, cuando tu papá con el ejemplo te está demostrando la seguridad, el apoyo, la confianza, que te acompaña en el crecimiento, que no te está regañando porque le está regando, sino que te ayuda a entender tu aprendizaje de esa falla, pues ahí se me viene a la mente que con el ejemplo un líder puede también actuar a dar esa seguridad a su equipo de trabajo, ¿no? Sí, porque yo creo que el ser padre es quizá la forma de liderazgo más natural, más orgánica que puede existir. ¿Y qué es lo primero que le tienes que dar a tus hijos antes incluso que comida? Seguridad, protección. Por lo tanto, antes que comida, antes que alimentarlos, lo primero que le tienes que dar a tus hijos es la seguridad de que están a salvo. Uh-huh. Es lo primero. Sí. Te voy a decir algo que creo desde hace muchos años, y es que la pirámide de Maslow está un poco mal. La pirámide de Maslow, este modelo en el que se establece la jerarquía de necesidades de los seres humanos, ¿sí? Y que en la base de la pirámide de Maslow habla de las necesidades fisiológicas. Es lo primero que tenemos que satisfacer. Y en el segundo nivel aparecen las necesidades de seguridad. Uh-huh. Y resulta que si te pones a estudiar el cerebro humano, no. El cerebro reacciona con mayor énfasis, con mayor intensidad a las situaciones de peligro que a la búsqueda de alimento. Entonces, en realidad, en la base de la pirámide de Maslow tiene que estar la seguridad. Primero es salvar el peligro, primero es estar a salvo y después es comer, no al revés. Es correcto. Porque te voy a decir algo, si llega un depredador, yo voy a soltar la banana y voy a salir corriendo, ¿sí? Entonces, por eso mismo, lo primero que hace un padre, incluso antes de alimentar y proveer a sus hijos de lo básico, es hacerles sentir protegidos, hacerles sentir amados, porque es parte de ello. Y en el caso del liderazgo, eso es lo primero que tienes que hacer con tu gente. Primero, darle seguridad. Después, nos abasteceremos de todo lo que necesitaremos para desplegar la estrategia. Pero ojo, ahorita, la estrategia que sea va a ciegas. Okay.
correcto. Aún así tiene que haber estrategia. Sí. Y aún así tenemos que empujar parejo, tenemos que alinear esfuerzos a favor de la estrategia. Y aún así tenemos que saber que no podemos tener certeza de que la estrategia va a funcionar o no. Pero ¿sabes qué? En realidad el tema central no es la estrategia es importantísima. Pero la estrategia misma no tiene poder de llevarnos a ningún lado si no generamos unión entre nosotros, cooperación. Y si nos dejamos caer en la ansiedad y nos dejamos atrapar por este sistema 1 cerebral ansioso, primate, primitivo, las personas cuando están asustadas y están ansiosas no colaboran, se gritan, se desesperan, se acusan, buscan culpables, ¿sí? Le tienes que dar a tu equipo seguridad, le tienes que dar a tu gente tranquilidad y tienes que asegurarte de que la manera de generar esa tranquilidad sea la cooperación y la unión entre todos. Sí, y se me viene a la mente ahorita que estás diciendo dar la seguridad. Admiramos a un líder no por su autoridad, por su rango, la posición. El líder es una decisión. El líder es el que va primero. Y para dar seguridad al equipo de trabajo, primero tiene que asegurar su propia seguridad y reducir su ansiedad. Es como cuando vas en el avión, ¿no? O sea, primero te tienes que poner tú la mascarilla. Si hay una sobre... bueno, ay, se me fue la palabra. Una despresurización en la cabina. Sí, gracias. Primero te tienes que tú asegurar para poder asegurar la tranquilidad y a tu equipo de trabajo. Entonces, yo los invito a que realmente estos consejos que nos acaba de dar Juan Pablo, primero lo apliques tú, reduciendo tu ansiedad, tus momentos críticos para poder dar con el ejemplo esa tranquilidad y seguridad que necesita tu equipo de trabajo. El líder toma riesgos y empezando, el principal riesgo es conócete a ti mismo, arriésgate, ve cuál es la mejor manera para llevar a cabo, en qué momento, o sea, si estamos en encierro total, pero sí toma la pauta para aplicar estos tips que nos dio Juan Pablo de controlar la ansiedad. Y para podernos despedir, ahora sí que rápidamente, ¿cuál sería la clave para mantener el buen ánimo en medio de una situación de crisis, Juan Pablo? Voy a ser reiterativo, pero es la unión, es el grupo. Formo parte de un grupo que tiene un propósito. Y el propósito es valioso, creemos en él y nos esforzamos por alcanzarlo entre todos. Pero hay algo más valioso que el propósito y puede llegar a ser el grupo. En realidad es muy relativo esto y muchos emprendedores lo cuestionarían porque es cierto que sin propósito pues el grupo no se formaría. Las empresas no existen si no hay un propósito definido, un objetivo claro y una estrategia. Ahora, cuando el objetivo se volvió incierto, cuando la estrategia no podemos saber si nos va a llevar a donde queremos, entonces el valor que se preserva y del que nos tenemos que agarrar es la unión del grupo como tal. Y la unión del grupo tiene que ser el gran regulador de la ansiedad del mismo grupo. Estamos unidos. Siento que las personas a mi alrededor sacrificarían algo de sí por salvarme en caso de que yo lo necesite, entonces yo tengo tranquilidad. Y voy a usar esa tranquilidad para darle soporte a los demás. Claro, generas confianza. Pero el líder tiene que empezar y tiene que poner el ejemplo. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Gracias Juan Pablo. a ti, Noemí. Al contrario, yo me voy con muchísimo aprendizaje. Me voy también con mi checklist personal diciendo, sí, me falta esto, tengo que hacer esto, lo otro. Yo les invito a que compartan estos consejos, pero también hagan sus comentarios para ver qué más temas les interesa que tratemos en estos podcasts. Muchísimas gracias y por favor apliquemos por la tranquilidad y el trabajo en equipo, dando esa seguridad a las personas que nos rodean, pues vamos a generar mejores talentos, mejor comunicación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Noemí, fue un placer enorme y muchas felicidades por este proyecto de Despierta Líder. La verdad es que lo aplaudo sinceramente porque necesitamos comunicar mucho sobre esto. ¿Sí? Necesitamos despertar algo en las personas para que las relaciones de liderazgo entre todos mejoren. Y sin liderazgo no hay mejora social.
Punto. Y hasta ahí lo dejamos. Hay muchas cosas más que decir, pero bueno, pues ya vendrán otros programas. Muchas felicidades, Noemí. Gracias. Nos vemos muy pronto, nos escuchamos y que la pasen muy bien. ¿Aprendiste algo importante hoy? ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Vas a cambiar algo a partir de este momento? Ese es el propósito de Despierta Líder. Soy Noemí Gómez. Hasta el próximo episodio. Seguimos despertando líderes.